Jesús nos pone frente a un tema que frecuentemente olvidamos, inmersos en la cotidianidad de nuestros días, en nuestra rutina, en nuestros quehaceres, en medio de las noticias que nos cuentan a diario, en medio de las dificultades que nos aquejan, en medio de este mundo que parece como perdido y condenado a una existencia meramente material. Y en medio de todo esto, hoy Jesús nos dice: oye, recuerda, yo voy a venir, espérame. Es lo que quiere decirnos al ponernos el ejemplo de ciertas vírgenes que esperaban la llegada del esposo, y dicen que la mitad, al saber que el esposo iba a llegar, se prepararon, encendieron sus lámparas, cargaron sus frascos con aceite, mientras la otra mitad simplemente encendió las lámparas y caminaron junto a estas prudentes. La cuestión es que, claro, cuando el esposo iba a llegar, vieron que las lámparas estaban por apagarse. Las prudentes encendieron sus lámparas con el aceite de reserva que llevaban, mientras que las otras, las llamadas necias, no tenían aceite, y al pedirle aceite a las prudentes, ellas le dijeron: no, porque ya se nos acabó, acabamos de recargar, no tenemos, vayan a comprar. Y en esta ida a comprar aceite, llega el esposo, acoge a estas vírgenes, y a las otras que fueron al mercado a comprar el aceite las deja fuera, y cuando vuelven les dice: no las conozco. Este evangelio nos da mucho para reflexionar, mucho para pensar. En primer lugar, quizás podríamos hablar de esta reflexión como actitudes ante la inminente llegada del Señor. Nosotros lo estamos esperando, sabemos que Él viene. ¿Cuáles deben ser nuestras actitudes? Vamos a ir reflexionando. La primera de ellas, sin duda, debe ser estar preparado, es decir, hacer como las vírgenes prudentes, tener la lámpara encendida, estar despierto, pero sobre todo también tener aceite en nuestros frascos. ¿Cómo interpretamos esta cuestión de tener aceite en nuestros frascos? El aceite no es otra cosa más que la gracia divina. Esto es el aceite, es decir, llenar de aceite nuestros frascos significa llenar nuestra vida, nuestro corazón de la gracia de Dios, acercarnos a los sacramentos, acercarnos a la palabra, tener una viva y profunda oración personal, buscar un diálogo sincero, fraterno con los que nos rodean, participar de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, de este cariño y amor de Dios que se desborda y quiere que nosotros los recojamos. Esto es estar preparado. Quienes no están preparados tampoco pueden decir que lo esperan, es decir, quienes no están amando, quienes no están orando, quienes no experimentan esa sed por la palabra, pues se puede decir que no están esperando al Señor. Ahora bien, este estar preparado significa también, como dando un segundo paso, estar atentos al llamado de cuando Él va a llegar. El Evangelio nos dice que alguien gritó: ya viene el esposo, salgan a recibirlo. Claro, las necias, como les dicen, que estaban dormidas, que estaban un poco despistadas, vamos a decir, pues en lo que se despertaron, en lo que miraron si sus lámparas estaban encendidas, en lo que vieron que les faltaba el aceite, pues ya las otras ya habían cargado y ya se habían ido hacia donde estaba el esposo, ¿no? Entonces, es estar atento a ese grito de decir: ya está viniendo el esposo, que no es otra cosa más que decir, recordemos que el esposo es Cristo, y su esposa es la iglesia, es decir, todos nosotros estamos de algún modo desposados con Cristo, con esa alianza que así como esposo y esposa hacen, esta misma alianza es la que hacemos todos los cristianos con Cristo, que es nuestro Señor. Por eso, como Cristo es fiel, el matrimonio también debe ser fiel, ¿no? Es importante este paréntesis. Ahora bien,
Estar atento al grito es estar atento a cuando Dios me está pidiendo algo. Tal vez no siempre vamos a escuchar esa voz de Dios en nuestro interior, tal vez no siempre vamos a tener la luz para contemplarlo en nuestro corazón, pero hay que estar atentos para descubrir qué es lo que nos pide en el día a día. Ese es el grito que anuncia su venida. San Agustín invitaba a esto constantemente y por eso decía, el Señor pasa hoy, mañana volverá a pasar. Y esta es la pregunta que hoy podemos hacernos. Hoy quizás el Señor está pasando, hoy quizás nos está pidiendo algo, mañana volverá a pasar. Ahora bien, no es solamente cargar los frascos, escuchar el grito, sino no distraerse con cosas secundarias una vez que el esposo está llegando. Hay que imitar en este sentido a las prudentes. Quizás se puede entender como un egoísmo decir, no, pues yo cargué mi aceite, tú arréglate como puedas, ya viene mi esposo. Sí, se puede entender como un egoísmo, pero no lo es. Y no lo es por el hecho de que una vez que está Cristo, todo lo demás es secundario. No las demás personas, pero sí podemos decir que la salvación en última instancia depende de Dios y de mí. Si el otro no quiere salvarse, es no problema del otro, tengo que orar por él, pero es una cuestión entre él y Dios. En el fondo, estas necias que no llevaban el aceite, que no llevaban la gracia, lo que hacen al último momento es intentar distraer del esposo. Y es lo que vemos hoy día. Hay muchos que están intentando distraernos para que no escuchemos a Dios, porque ellos mismos no están escuchando a Dios. Y entonces ir a comprar el aceite en el mercado lo podemos interpretar como aquellos que cuando ven que la cosa se pone fea, empiezan a buscar por todos lados la gracia que solamente la da Dios. Seguramente conocemos a personas, o tal vez nosotros mismos, que cuando todo está bien, ni de Dios nos acordamos. Pero cuando viene la hora de la prueba y del dolor, le prendemos, como dicen, las velas a cualquier santo, ¿no? Vamos a la clase de yoga, vamos al no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Porque estamos ya como nerviosos por lo que vaya a pasar y por las dudas nos protegemos. Esto es lo que hacen estas vírgenes necias. Van a buscar en otros lados una espiritualidad que solo la puede dar Dios. Por eso, esta queja de decir denos no debe ser interpretada como algo egoísta de parte de las prudentes que no quisieron dar, sino como un acto de concentración en Dios. Yo estoy en mi Señor, no me vengas a distraer. Hay muchos que hacen este tipo de preguntas, vamos a decir, como insidiosas, preguntas capciosas, que a veces solamente la hacen para molestar a los cristianos, ¿no? ¿Cómo es eso de tu Dios? A ver, cuéntame. ¿O por qué vas a la misa? Y hay muchos que preguntan con sinceridad queriendo saber, pero hay muchos otros que preguntan solamente para molestar. Esos que preguntan para molestar son el ejemplo perfecto de estas necias que ni cargaron sus frascos ni dejan que las otras lo carguen. Entonces, ¿qué nos dice hoy el Evangelio? Que el Señor está viniendo, que tenemos que tener los frascos llenos de gracia, nuestra vida llena de gracia, que tenemos que estar atentos al momento en el que va pasando y que nada nos debe distraer. Que Él nos dé la gracia entonces y que podamos gozar con Él un día de ese banquete nupcial al que todos como cristianos estamos llamados.